Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la ayuda del Espíritu Santo de Dios a meditar, sí, a continuar con este libro, sí, que ya hablamos el capítulo 1. Ya vimos cosas muy importantes como el ritual de Moisés, ya vimos también justamente ayer lo que es, en el programa anterior, lo que es judaizar, ¿sí? Porque es importante, cuando nosotros vamos a acusarle a alguien, sepamos qué estamos hablando. Porque muchas personas dicen judaizante y no saben lo que es judaizante. Entonces, si no sabemos qué significa, no digamos. Primero vayamos a investigar qué significa judaizar, ¿sí? O qué significa el rito de Moisés, o qué quiso decir Pablo cuando dijo, si quieren mutilarse el cuerpo, mutílense ustedes, le decía a los fariseos, y estaba hablando no de la circuncisión, porque él nunca estuvo en contra de la Torá. Él fue un maestro, sí, un erudito que siempre apoyó, siempre defendió, siempre cumplió la Torá, sí, y siempre supo cómo se debía guardar la Torá, no para salvación, sino por obediencia y por amor a Dios. Entonces habíamos quedado en el programa anterior, sí, estuvimos hablando finales de el capítulo 2, sí, pero vamos a tocar un poquito ahí. Y es muy interesante para comenzar, hoy quiero comenzar con Romanos 9:31, ¿sí? Para poder dar comienzo a este estudio, si bien vamos a hablar del libro de Gálatas, pero vamos a leer Romanos 9:31, ¿sí? Para entrar en contexto de lo que queremos hablar hoy. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, dice, no la alcanzó, ¿sí? Entonces podemos ver aquí que Pablo hablando, ¿sí? El contexto es la elección a Israel, porque siempre que sacan de contexto estos versículos, ¿sí? Muchas veces dicen, ¿viste? Israel quiso, Israel no pudo, Israel fue desechado. Se escucha tanto de esto sin entender, sí, el contexto, porque nosotros tenemos que aprender a leer en contexto. Si sacamos de contexto, vamos a hacer un pretexto. Eso tiene que entender realmente qué es lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, el contexto del texto dice la elección de Israel. Todo tiene que ver con Israel. Nosotros no éramos nada y somos algo solo por Cristo, porque Él nos lavó, nos compró con su sangre preciosa. ¿Y qué nos hizo? ¿Nos hizo un pueblo aparte? No. Nos injertó en el olivo verde que es Israel, ¿sí? Entonces no podemos nosotros jactarnos de algo que no teníamos y que sin Cristo no tenemos, ¿sí? Israel fue elegido e Israel es el pueblo amado de Dios, dice todas las escrituras. Entonces Pablo nunca habló contra Israel, nunca habló contra la Torá, nunca habló contra la fe en Yeshua. Él siempre defendió la fe en Yeshua para guardar la Torá de Dios, no la Torá para guardar la salvación, sino primeramente la fe. Esto es importante, ¿sí? Entonces dice que Israel, en el capítulo 9 de Romanos 9:31 dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, ¿sí? Ellos no alcanzaron porque añadieron obras, ¿entiende? Que siempre debemos mirar a Dios. La solución siempre fue mirar a Dios y luego lo que tenemos que hacer por ese amor hacia Él, ¿verdad? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Israel en el desierto, por ejemplo, comenzó a añadir, ¿sí? Leyes, comenzó a añadir cosas luego cuando ellos entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces no pudieron alcanzar, ¿sí? Porque añadieron obras a la ley, ¿sí? Añadieron las obras para ser salvo, y en realidad no tenemos que hacer obra para ser salvos, sino que hacemos las obras porque somos salvos. Entonces dice Efesios, que siempre te lo voy a nombrar este capítulo porque es muy interesante, y el contexto justamente es de aquello que fuimos injertados, que fuimos creados a hechura suya para buenas obras, creadas de antemano
para que anduviésemos en ella. Entonces, el apóstol Pablo no se puede contradecir, y esto es muy interesante, que venimos diciendo todo el tiempo. La Escritura no se contradice, el Señor no se contradijo, Pablo no se contradice, tampoco Pedro, sí, y ninguno de los apóstoles ni profetas, ¿verdad? En Isaías 28, 16 dice así: por tanto, Yahweh el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, ¿sí? El que creyere, y justamente la referencia, ¿sí? La referencia nos manda al capítulo 9 de Romano, que estamos hablando en el 33, porque en el 33 dice también el apóstol Pablo, dice, en el 32 dice, ¿por qué? Dice, hablando del versículo 31, ¿verdad? Que ya leí, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no le alcanzó. ¿Por qué? Dice el apóstol, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Claro, porque siempre que vamos a ir a hacer obras para alcanzar la justicia de Dios, vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque el único que nos puede traer la justicia de Dios es Yeshua, por medio de la fe en Él, ¿sí? En Dios, por medio de Yeshua. Y por supuesto, porque tenemos fe en Él, venimos a guardar sus mandamientos y guardar sus ordenanzas, porque ese es el todo del hombre, dice la palabra del Señor. Entonces dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en Él no será avergonzado. Entonces, lo mismo que está hablando Isaías, habla el apóstol Pablo. Tenemos también que recordar que el apóstol Pablo era un hombre muy sabio, ¿sí? Y podía, yo creo que realmente recitar o hablar estos rollos de memoria, lo podemos decir, porque era un hombre muy sabio y las escrituras nos hablan de eso. Entonces tenemos las obras hechas en fe. Por un lado, sí, tenemos a Santiago, ¿sí? Que dice que se dirige a una audiencia solo fe, ¿sí? O por fe, mejor dicho. Entonces, la fe en sí misma no sirve, a menos que produzca obras, ¿sí? Entonces, si yo digo que tengo fe y no tengo obras, mi fe está muerta. Entonces, si yo digo que tengo obras y no tengo fe en Cristo, también las obras no tienen fundamento, porque mi fundamento es Cristo, ¿sí? Entonces, Él nos creó hechura suya para buenas obras creadas de antemano, como ya te decía. Después tenemos a Pablo, sí, que se dirige a una audiencia solo obras. ¿Por qué? No porque él hablaba de solo obras, sino porque la audiencia quería guardar solo obras. La audiencia de Santiago quería solo fe, no hacer obras, ¿sí? Vuelvo y repito, que las obras las hacemos porque fuimos injertados en el olivo verde y fuimos comprados y somos su pueblo, y por fe y por amor hacemos. Por eso el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora Pablo se refería a otra audiencia que eran solo obras, ¿sí? O sea, él estaba atacando a aquella audiencia que solo quería hacer obras, ¿sí? O que quería hacer obras por encima de Cristo, ¿sí? Entonces las obras en sí mismas no sirven a menos que sean hechas con fe. Entonces, si hacemos las obras con fe o por fe, realmente van a producir gozo y van a producir bendición en nuestras vidas. Ahora bien, si yo vengo y hago obras, por ejemplo, guardar los mandamientos del Señor, y no tengo fe en Dios, nada se va a producir. Ahora, si yo tengo fe en Dios, amo a Dios y hago las obras por amor a Dios, no porque alguien me va a acusar o porque quiero ser mejor que el otro, porque no, por amor a Dios y por entender que fui salva y que Él me eligió para ser su pueblo, para darme su Torá, que es realmente un tesoro, ¿sí? Entonces, ese tesoro Dios nos dio a nosotros, que no fuimos elegidos desde un principio.
no fuimos elegidos, no fuimos el pueblo de Israel, ¿sí? Solo que luego cuando Yeshua viene, Él nos injertó y nos compró, ¿sí? Como extranjero nos compró y nos injertó en el olivo verde que es Israel. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ahí está lo que te vengo diciendo. Pablo estaba hablando con una audiencia que solo quería guardar obras o que quería guardar las obras por encima de Cristo o por encima de la fe, ¿sí? Entonces dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificado por la fe del Mesías, y no por las obras, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿sí? Entonces, realmente, como el pueblo de Dios quebranta el pacto, ¿sí? Que Dios le dio para que ellos, porque el rey de Israel era Dios desde un principio y Dios quería ser siempre su rey. Por eso cuando el pueblo de Israel eligió un rey, el Señor le dijo a Samuel, no te desecharon a ti, me desecharon a mí, yo les daré un rey, ¿sí? Pero ese rey le hará sufrir, porque ellos quieren tener un rey como todas las naciones. Entonces, el rey era Dios, ¿sí? Yahweh, y Él les dio la ley para que ellos vivieran y por amor a Él guardaran. Pero ¿qué pasó? Ellos quisieron un rey y comenzaron a guardar las obras para justificarse, ¿sí? Y no alcanzaron. ¿Por qué? Porque nadie se justifica por las obras, ¿sí? Por lo que haga. Entonces, aquí podemos ver que dice la palabra en el versículo 16, ¿sí? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua, ese sino en griego es ean me, ¿sí? Que significa a menos que, solo sí, sin embargo, en tanto que, sea que, ¿sí? Son estas... tenemos aquí justamente esto en griego, ¿verdad? Entonces, en Mateos 5:20, bueno, vamos a ver cómo queda versículo, ¿sí? Porque dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, a menos que la fe en Yeshua, ¿sí? A menos que por la fe en Yeshua, ¿sí? Sí, o sea, nos justificamos por la fe en Yeshua, Él nos justificó, y por estar justificado en su fe, en su amor, en su gracia, nosotros podemos hacer lo que hacemos, ¿sí? Porque, como decíamos en programas anteriores, la Torah de Dios no es para esclavos, la Torah de Dios es para libres, porque cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, el Señor le dio la Torah, ¿sí? No le dio la Torah en Egipto, le dio la Torah cuando los hizo libres. Y a nosotros, ¿cuándo nos dio la Torah? Porque nosotros nunca tuvimos Torah. Nosotros como gentiles que éramos o como extranjeros, nunca tuvimos Torah, ¿verdad? Nunca tuvimos ley, ¿sí? No estábamos sujetos al Dios de Israel. Entonces, ¿cuándo nos dio? Cuando entramos en Yeshua. Por medio de Yeshua, dice la palabra en Jeremías 31, 31 al 33, que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros a revelarnos la Torah de Dios que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Mateos 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿sí? ¿Cuál era la justicia de los escribas y la justicia de los fariseos? ¿Sí? Que ellos querían realmente vivir por las obras. Entonces nuestra justicia debe ser mayor. Primero Cristo, la fe en Cristo, y luego sí, por supuesto, hacer lo que debemos hacer por amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces aquí tenemos nuevamente esta palabra en hebreo, ¿sí? Os digo que, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿sí? Os digo que, os digo sí, ¿sí? Os digo
Justamente ya hablábamos anteriormente, solo si vuestra justicia fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿sí? Eanme, ¿sí? Porque os digo que sí, ¿sí? Eanme, justamente, os digo, eanme, ¿sí? Muy bien, a menos que su justicia exceda la de los escribas, solo si su justicia excede la de los escribas, ¿sí? De la única manera, ¿sí? Entraremos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque primero está Yeshua y luego todo lo que debemos hacer, ¿sí? Por amor a Él. No porque querramos agradarle por hacer cosas, porque nadie va a hacer absolutamente nada para hacer, para pagar algo que es un precio incalculable, el que Yeshua dio por nosotros, que derramó su sangre preciosa. En Romanos 2:13, vamos al libro de Romanos nuevamente, porque no son los oidores de la ley o de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces acá tenemos algo muy interesante, porque Pablo está hablando que no son las obras, sí, que nos van a justificar, sino que es Yeshua y por medio de la fe en Yeshua. Luego sí, entender que fuimos creados para buenas obras, para hacer obras, fuimos creados para eso, ¿sí? No es que venimos a Yeshua y bueno, ahora ya está, nos cruzamos los brazos y esperamos que Él nos venga a buscar. No, tenemos que hacer cosas buenas, ¿sí? En este mundo, no para pagar nada, sino porque por amor y porque Él nos amó primero, ¿sí? Entonces Pablo en Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué? Porque tenemos a Yeshua, ¿sí? Y Yeshua nos dio su gracia y su amor y nos injertó, y luego nosotros por obediencia, porque debemos vivir en obediencia, vamos a hacer lo que debemos hacer, ¿sí? Que es vivir en obediencia a Dios. En Santiago, vamos al libro de Santiago 2:16, 16, ¿sí? Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿sí? Entonces, no tenemos la libertad en Dios para vivir como nos parece. Tenemos la libertad en Dios, ¿sí? Nos sacó de la esclavitud, ¿sí? De esta carne de pecado, y nos dio libertad en Él para vivir, ¿sí? Conforme a Él le agrada, ¿sí? Porque el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y esto hemos visto mucho, ¿sí? Cómo pasa en este tiempo que se ha creído que hay una libertad, ya no libertad, sino ya ha pasado para otro o se ha pasado del límite de la libertad, ya pasó a ser libertinaje, cosas terribles que están sucediendo entre el pueblo, y eso no debe pasar, porque lo mismo sucedió con Israel y fueron desgajados. Entonces tenemos que meditar sobre esto, ¿sí? Vamos a Gálatas nuevamente. Dice así, Gálatas 17:18 dice así, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Esto yo ya había hablado en el programa anterior, ¿sí? La ley está diseñada para matarnos. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque la ley está diseñada para matarnos. Para entonces tener el deseo de vivir en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley nos revela el pecado, ¿sí? Porque si la ley no dijese, no robes, yo no sabía que robar era pecado, ¿sí? Si la ley no decía, no calumnies, yo no hubiera sabido que calumniar era pecado. Entonces, todo dice la ley. Entonces, la ley nos mata, ¿sí? Y de esa manera y en ese dolor venimos a buscar a Dios para ser justificados por Él, ¿sí? Y sanados.
nos mata para exponer el pecado que hay en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando viene la ley, cuando nosotros entendemos la ley, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Hay tantas cosas que de repente algunos piensan que se puede hacer y que no pasa nada, y está mal, ¿sí? Que la ley lo dice. Entonces, Yeshua nos viene a limpiar y nos viene a dar su gracia y sus misericordias y a injertarnos en el olivo verde. Pablo nos dice que la ley se abolió. Absolutamente no. Pablo no dice eso. Nos explica cuál es el proceso en el que la ley produce muerte por causa del pecado. Que la ley produce muerte no significa que la ley desapareció, sino que nos está explicando que la ley produce en nosotros el deseo de buscar a Dios, para entonces poder obedecer la ley espiritualmente, ¿sí? Porque dice el Señor que nosotros debemos estar sujetos a la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Es la que está escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes, que vino a revelarnos el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Ese es el pacto nuevo que hizo el Señor con nosotros, ¿sí? Vamos a Deuteronomio 31. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Yahweh tu Dios. Entonces hay una promesa, ¿verdad? Que si nos arrepentimos, ¿sí? Cuando tenemos delante de nosotros la bendición y la maldición, ¿sí? Yeshua es nuestra bendición, ¿sí? Y tenemos para elegir, queremos vivir la vida de pecado, como sabemos decir mucho, le das rienda suelta a la carne, ¿sí? ¿Querés vivir la vida de pecado o querés vivir la vida en Cristo? ¿Sí? Aquella vida donde uno se niega a sí mismo, dice, niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? O queremos vivir como vive el mundo entero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ¿sí? Y nos arrepentimos en medio de las naciones donde Yahweh nos arrojó, ¿sí? En España, en Francia, en Italia, no sé, donde quiera, hasta los últimos confines de la tierra, que haya un creyente que se arrepiente y quiere conocer del Señor, ahí está su misericordia y su verdad. Y de ahí lo va a levantar, y de ahí lo va a traer con su amor y su misericordia. Hebreos 11:6. Vamos al libro de Hebreos. Dice así. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces, ahí está justamente lo que Pablo está diciendo a los Gálatas, que si buscamos a Dios por nuestras obras, no vamos a agradar a Dios, pero si buscamos con fe, vamos a agradar a Dios, ¿sí? Voy a cumplir los mandamientos de Dios, ¿sí? Porque tengo fe y porque tengo su espíritu para cumplir, ¿sí? Que me da la fortaleza para cumplir, porque si yo quisiera hacer algo, no puedo hacer absolutamente nada por mi propia fuerza, ¿sí? Porque no puedo hacer el bien con mi propia fuerza, ¿sí? Porque tarde o temprano voy a querer una recompensa, o voy a exigir una recompensa, pero en Dios no es así. Yo hago el bien porque sé que Él es mi Padre y Él me da la fortaleza y me da la sabiduría para hacer el bien, ¿sí? Entonces dice el número 7 del capítulo 11 de Hebreos, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia
que viene por la fe. Él no está hablando justamente de esta fe, ¿verdad? Porque tú y yo que tenemos fe en el Señor condenaremos al mundo. Nuestra fe condenará al mundo, ¿sí? Es lo que dice la palabra. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué maravilloso! Realmente la fe de estos hombres de la Galería de la Fe en el capítulo 11 de Hebreo es impresionante, ¿sí? Porque por fe hacemos cosas y no entendemos absolutamente nada, ¿sí? Dios me mandó y estoy porque tengo fe en Él que me mandó, nada más. Hago porque Él me mandó y estoy aquí porque Él me mandó, ¿sí? Por fe. Entonces, por fe es que Él va a hacer las cosas en nosotros. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto realmente es impresionante, porque lo que sucedía con Israel en la cautividad y lo que sucedió en el desierto y lo que sucedió siempre por la desobediencia, ¿sí? Es que querían agradar a Dios, ¿sí? Con cosas que ellos aprendieron, ¿sí? Y muchas veces nosotros estamos en la misma condición. Vamos a la reunión, ¿sí? De la congregación, porque muchas veces oiga lo que le voy a decir, yo hablo esto porque yo veo, ¿sí? Veo esto. Y las personas muchas veces van a la congregación, pero van con un espíritu de desgano, tuve que venir un día más, qué pena, no me siento bien acá, no sé, una cosa así. O vengo porque si no Dios no me va a bendecir. Y no es así, porque que vayas no quiere decir que Dios te va a bendecir, o que no vayas no quiere decir que Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir porque Él es bueno. Y la fe es la que produce todo. Entonces, si voy a la congregación a adorarle a Dios, voy con alegría y gozo porque Él me salvó, nada más, no para que Él me bendiga, porque en realidad no va a hacer nada porque yo hice algo para que Él me dé algo, absolutamente no lo va a hacer. Entonces, realmente, muchas veces veo personas que están desganados, no sé, como enojados, no tienen ganas de hacer palmas para adorar a Dios. Yo digo, wow, qué tremendo. Si es su presencia que se manifiesta en medio de nosotros. Yo lo viví porque he ido a adorar a mi Dios y realmente me emociona cuando hablo esto, porque he ido a adorar a Dios enferma, he ido a adorar a Dios cansada, y con todo mi corazón y con toda mi alma, como adoro cuando estoy sana o cuando estoy enferma. Y Dios ha producido, por ejemplo, cuando fui enferma, la sanidad. Fui enferma y salí sana. Entonces, no porque yo fui y Él tiene la obligación de sanarme, sino porque creí por la fe que adorándole con todo mi corazón, porque lo amo, sé que se va a manifestar su presencia en mí. Y algo va a hacer, porque en la adoración de los santos se manifiesta su presencia. Entonces, realmente debemos entender cómo buscar a Dios, ¿sí? En Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, oiga lo que dice, fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad, ¿sí? Fábulas judaicas o mandamiento de hombres, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Entonces, de las fábulas. Entonces podemos ver aquí que se apartaban por los mandamientos de hombres, ¿sí? Y hoy en día los creyentes que adoran a Dios también se apartan de Dios por adorar, por hacer cosas que el hombre ha mandado, no Dios, como ya vimos en otros programas. En Gálatas 2:18 al 19 dice,
Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Entonces la ley me dice que soy pecador, ¿sí? Me mata para vivir en Dios, para vivir para Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no se trata de mí, de mi esfuerzo. Pablo está hablando que sin fe no hay salvación. O sea, no se trata más de mí, ¿sí? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No se trata de mí, no se trata de lo que yo pueda hacer. Se trata de que Él vive en mí y porque Él vive en mí, podré hacer todo lo que Él me ha mandado a hacer o que Él ha dejado escrito en su palabra para que hiciese. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Sí? El que hace justicia es justo como Dios, como Yeshua, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo que no son por las obras de la ley que somos salvos, sino por la fe. Ahora bien, Primera de Juan dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué es justicia? Deuteronomio 6:25, y tendréis justicia cuando ponga por obra todos estos preceptos, ordenanzas que yo te mando hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la justicia? La ley. Entonces, la Torá, el que hace la Torá, el que hace justicia, el que vive conforme a la Torá, es justo, como Él es justo, porque Él es la Torá viviente y Él vino a vivir en justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué me hace a mí vivir en justicia? Vivir en Él. ¿Qué me hace a mí guardar sus mandamientos? Vivir en Él. Porque si yo no vivo en Él, no puedo guardar sus mandamientos. Si yo no vivo en Él, no puedo hacer justicia. ¿Cuántas personas buenas, entre comillas, sí, porque no hay ni un solo bueno en la tierra, ¿no? O sea, me refiero a que alguien que no haya pensado mal un día, me refiero a eso, ¿verdad? Hacen obras y no quieren a Dios, no quieren a Cristo, no quieren al Señor, la salvación del Señor, el plan de salvación. No quieren a su pueblo, no aman a su pueblo. Entonces no es por obra, es por fe en el Señor. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo, para quitar el pecado en nosotros. Segunda de Pedro 2:20. Dice así. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, el Señor nos vino a sacar a nosotros del mundo, vino a circuncidar la carne de pecado, como dice la palabra, nos apartó del mundo y del pecado, sí, y de todo aquello que Él dice, no vivan esto, porque esto no es para ustedes, no vivan como las naciones, por eso dice, no vivan como las naciones, sí, no hagan lo que hacen las naciones, no hagan lo que hacen los pueblos, ustedes nos fueron llamados a eso. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios en el sistema del cristianismo, por ejemplo? Fue e hizo lo que hacen las naciones, fiestas, días, comidas, todo lo que hacen las naciones hizo el pueblo de Dios en el sistema del cristianismo. Entonces el Señor dice, justamente Pedro dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ya Yeshua nos sacó del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, ¿sí? Porque cuando no dejamos las costumbres del mundo y las vivencias del mundo, que no fueron diseñadas para nosotros, sino para el mundo, vamos a ser enredados y vencidos nuevamente. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces ahí podemos encontrar personas que están luchando con un sinfín de situaciones y no saben por qué, y son fieles a Dios según ellos, ¿verdad? Pero no quieren dejar las cosas del mundo.
Dice en Mateo 7:16, que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Necesitamos a Cristo, necesitamos la fe en Él, ¿sí? Porque si decimos que somos buenos y que podemos hacer todas las cosas y que no necesitamos de Él, aunque no lo digamos, sino que con nuestros hechos demostramos, ¿sí? Realmente no vamos a dar frutos buenos, ¿sí? Vamos a dar frutos malos, porque sin Él nada podemos hacer. La obediencia es el fruto de la salvación. La ley nos revela cuán pecadores somos, ¿sí? Cuando nosotros leemos los primeros 5 libros de la Biblia, podemos ver, wow, qué pecador que soy. Yo recuerdo cuando leí por primera vez Levítico, encontré no recuerdo ahora si es el capítulo 19, encontré un versículo que dice, no andéis chusmeando, ¿sí? O chismeando, algo así, de los hermanos de tu pueblo. Yo dije, wow, los mandamientos de Dios dice que no debemos hablar mal de nuestros hermanos. O sea, eso siempre supimos, ¿verdad? Pero la palabra lo dice literal. Entonces está en la ley. Si la ley no me dice a mí que es malo, yo no sé qué es malo. Entonces, como no leen los primeros 5 libros de la Biblia, no sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Pero cuando leemos, vamos a entender, esto es malo, no le agrada a Dios. No lo vamos a hacer, y si lo hacemos, nos arrepentimos y no lo volvemos a hacer, ¿sí? En Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros, Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Dios. Gloria al Señor. Muy bien. Nosotros somos los testigos del Señor, que Él es Dios, ¿sí? Por medio de Yeshua. Capítulo 3 de Gálatas, del 1 al 5, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Yeshua fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Muy bien, aquí tenemos, ¿sí? Pablo viene hablando esto a los Gálatas, ¿sí? Nadie puede justificarse, solo Dios salva. Ya leíamos también en Isaías 43, del 10 al 12, ¿verdad? Solo Dios salva, no hay otro. Antes de Él no hubo Dios, ni después de Él habrá otro Dios. Siempre fue Él. Entonces dice, oh Gálatas insensatos, esta palabra, ¿quién os fascinó? ¿Sí? La palabra fascinó aquí es la palabra en griego abaskanen, ¿sí? Que significa hechizo. ¿Quién os hechizó? ¿Sí? Rebelión es oposición a la autoridad de Dios. Cuando nos rebelamos contra su verdad, nos oponemos a su autoridad, ¿sí? Pero antes de desarrollar estos versículos, yo quiero leer primero Romanos 10:3. El 3 al 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la justicia de Dios? La Torá. Tendréis justicia cuando pongáis por obra todos estos mandamientos, ordenanzas que yo te escribo hoy, ¿sí? Entonces, porque ignorando la justicia de Dios, porque ignorando la Torá y procurando establecer la suya propia, ¿qué hicieron?
nuestros hermanos, ¿sí? ¿Qué hicieron? Quisieron poner, o pusieron, mejor dicho, la ley oral, las obras de la ley, las tradiciones, todas estas cosas sobre la ley de Dios, ¿sí? Entonces dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se han sujetado a la Torah. ¿Quién es la Torah? Yeshua. No se han sujetado a la Torah. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la palabra aquí que viene a decir en Romanos 10, 3, ¿sí? 3, 4. Porque el propósito, la meta de la Torah es Cristo, ¿sí? No es el fin, porque Él dice, yo no he venido a abolir la Torah ni los profetas. Yo he venido a cumplir, dice el Señor. No lo vino a cumplir como que Él ya sacó, ya no existe más la Torah. No, Él vino a cumplir para enseñarnos a vivir a nosotros, porque ya estaban poniendo tanta carga sobre la Torah que no estaban viviendo como Él había mandado, ¿sí? Entonces, el propósito de la Torah es Cristo, ¿sí? Nosotros debemos encontrar, ¿sí?, a Cristo en la Torah, ¿sí? Cuando nosotros amamos a Dios y obedecemos a Dios, ¿sí?, vamos a vivir en su justicia. Dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿sí? Por la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Entonces, cuando no teníamos a Cristo, cuando Cristo no había venido, ¿verdad? Realmente el que vivía por la ley, ¿sí? Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Ahora vivimos en Cristo. Y por medio de Cristo guardamos la Torah de Dios, ¿sí? No vivimos por ella, vivimos en Cristo. Y por medio de Cristo guardamos los mandamientos de Dios y las ordenanzas, ¿sí? En Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Entonces, este capítulo, del capítulo 28, todos los creyentes en el Señor lo leen y lo recitan, ¿sí? Pero estos dos primeros versículos que dice que para alcanzar todas estas bendiciones debemos oír atentamente la voz de Yahweh, guardar y poner por obra sus mandamientos que Él nos manda, ¿sí? Que Él nos escribe. Muy bien. En Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro, ¿sí?, escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sí? Entonces, eso es la palabra del Señor, un tesoro, ¿sí? Un tesoro que Él nos ha dado a nosotros. ¿Y por qué nosotros venimos a decir, bueno, esto voy a hacer y esto no voy a hacer? Si es el tesoro de Dios. En Gálatas leíamos que Pablo los exhorta a los Gálatas y le dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? Muy bien. ¿Quién los hechizó? ¿Sí? Para no obedecer la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? La Torah de Dios, los mandamientos de Dios, porque, vuelvo y repito, Pablo nunca estuvo en contra de los mandamientos, nunca estuvo en contra de las ordenanzas de Dios. Sí, lo que él había hecho, como dice el Gálatas 2:18, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Sí, lo que él destruyó fue las obras de la ley de los judíos, la ley oral, el Talmud, el Midrash, la Mishnah y todo esto, los halajá, todo esto que ellos guardaban. Eso destruyó, no la Torah de Dios, no la Torah de Dios. Entonces dice,
¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Yeshua fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Muy bien, aquí me quiero detener. Pablo no me está hablando a mí, Pablo está hablando a los Gálatas, que no sabían vivir como judíos, ¿sí? Ellos no sabían, no vivían así, como sus hermanos de fariseos, ¿sí? Como él era fariseo antes y eso destruyó todo, ¿sí? No vivían así porque eran gentiles que se convirtieron al Señor, los Gálatas, ¿sí? Entonces, Pablo le dice, en otras palabras, parafraseando un poco la historia, ¿verdad? Pablo le dice, ¿recibiste el Espíritu porque estos mis hermanos, ¿sí? Donde yo estaba antes, te lo dieron por hacer ciertas cosas? ¿O recibiste porque Yeshua fue, murió y resucitó y te envió el Espíritu? Y te dio la fe. ¿Cómo lo recibiste? Este era el punto, ¿sí? Pablo no está hablando de que, uy, yo estaba en el cristianismo religioso, el sistema, y ahora me vengo a la Torá, uy, qué insensato que soy porque recibí el Espíritu por la fe y ahora vengo a caer en la carne. No, en absoluto. Eso teníamos que haber hecho siempre. No habernos ido donde estaba, si queremos poner en un sentido actual el asunto, ¿sí? No es que ahora, al contrario, ese grupo se tenía que haber estado siempre en la Torá, no haberse quedado allá, ¿sí? Pablo está hablando, te voy a poner un ejemplo para que me entienda, como si fuera que hoy Pablo está aquí, ¿sí? Y el otro grupo del sistema religioso es los que están poniendo obras, porque están poniendo obras, ¿sí? Haciendo un montón de cosas, ¿sí? Que Dios no mandó, costumbre de hombre, ley de hombre, ¿sí? Todas estas cosas que Dios nos mandó, y haciendo e invalidando los mandamientos de Dios. Entonces, este era el punto. Entonces, ¿quiénes son los insensatos? Entonces tenemos que poner la barba en remojo, ¿verdad? ¿Quiénes son los insensatos en este tiempo? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? Los Gálatas estaban escuchando a los hermanos fariseos de Pablo, que en otro tiempo él también estaba ahí y destruyó todo eso, como te decía. Los Gálatas estaban escuchando a esto que ellos venían y le decían, miren, tienen que circuncidarse según el rito de Moisés, porque o si no, no van a ser salvos, ¿eh? Entonces los Gálatas estaban pensando, uy, ¿y cómo es esto? Que si Pablo nos dijo que nosotros por fe recibimos al Señor y por fe hacemos todo lo que hacemos, y ahora estos nos dicen que no es por fe que vamos a ser salvos, sino por hacer las obras de la ley. De la ley de ellos está hablando, de los judíos, de la ley de los judíos, de las costumbres de sus padres, de la ley oral, de eso está hablando Pablo, no está hablando de la Torá. Porque justamente en el capítulo, el versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Y cuál es la verdad? La Torá, Yeshua, ¿sí? O por el oír con fe. ¿Cómo recibimos el Espíritu? El oír con fe, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos nunca la Torá, o sea, ¿cómo íbamos a volver a algo que nunca tuvimos? Yo no volví a la Torá, yo entré a la Torá, que nunca tuve, porque yo nunca tuve la Torá, jamás. Mis padres no guardaban la Torá, los padres de mis padres no guardaban la Torá, no guardaban los mandamientos, no amaban a Dios, no seguían a Dios, ¿sí? Tantas cosas habéis padecido en vano, dice el versículo 13, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Claro, el problema era este, habiendo recibido el Espíritu, ¿sí? Por la fe, ahora querían hacer cosas para poder agradar a Dios o para poder sentirse más justo, porque a veces el hombre quiere hacer cosas para sentirse más justo, aparte de lo que debemos hacer por amor y por fe a Dios, ¿no? Por supuesto, porque esa es la realidad. Nuestro Mesías siempre nos enseñó a vivir en la verdad. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua. A Él sea ahora, la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, es todo el problema, o sea, todo lo que se hablaba en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, era no vuelvan a caer, sí, Pedro, más que nada, porque Pedro fue enviado, ¿verdad?, a los de la circuncisión. Entonces, ya salieron de ahí, sí, no vuelvan a caer en eso, de guardar, de lavarse las manos, de lavar los vasos, de no hacer esto, de no dar ciertos pasos en Shabbat, de guardar de cierta manera el Shabbat, porque si no guardo de esta manera... O sea, el Shabbat es un mandamiento, ¿sí? Que lo guardamos por amor a Dios que nos salvó y nos dio identidad, por eso lo guardamos. Entonces, ahora bien, si yo un día, por ejemplo, nosotros hacemos la cena de Shabbat generalmente todos los viernes a las caídas del sol, pero no es un mandamiento, lo hacemos porque sentimos que entramos en un tiempo nuevo y agradecemos a Dios por ese tiempo y realmente cosas lindas se manifiestan, ¿verdad? Pero hay días que no podemos hacer la cena de Shabbat. Hay viernes que no podemos hacer la cena de Shabbat. Y no por eso me siento con carga de que le fallé a Dios. No, porque Él no me mandó a hacer nada para guardar Shabbat. Solo me dijo, o sea, no me mandó a hacer nada extra, me refiero. Solo me dijo que descanse. Solo me dijo que descanse. No me dijo que haga una cena para comenzar el Shabbat, no me dijo que prenda vela para comenzar el Shabbat, no me dijo que no dé ciertos pasos, ni que no vaya a tal lugar en auto. No me dijo nada de eso, solo me dijo que descanse. Entonces todo lo que me va a traer cansancio y me va a quitar de la paz en Dios el sábado, yo no hago, nada más eso, ¿sí? Así que hasta aquí vamos a dejar hoy porque ya se fue el tiempo. Y vamos a continuar en el próximo programa este maravilloso libro de Gálatas. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, porque realmente para mí lo es. Cada vez que hablo de este maravilloso libro de Gálatas, Dios me enseña muchas cosas. Así que hasta aquí hoy, que el Padre Eterno te bendiga y que tenga una excelente tarde. Shalom, bendiciones.